Muy bien, queridos amigos, recordamos que estamos saliendo por nuestra señal de YouTube únicamente, no por la radio rural como hacemos habitualmente. Son las 13 horas 51 minutos, estamos en contacto ya con nuestro compañero Hachik Derguasian desde Buenos Aires, a quien le damos la bienvenida. Y vaya si tendrá para contarnos. Hachik Derguasian, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nosotros estamos muy bien, muy interesados, muy expectantes. Durante la semana hemos transmitido muchas noticias que no tienen que ver directamente con Armenia, pero con situaciones muy relevantes que están sucediendo alrededor de Armenia, como por ejemplo con la República Islámica del Irán, país con el que tiene límite, frontera terrestre, Armenia, frontera que está muy concurrida por estos días. Y definitivamente también otras situaciones que complejizan un poco la situación en la que Armenia se encuentra. ¿Qué nos podés decir al respecto, Hachik? En primer lugar, sí, es una situación muy preocupante y Armenia está en la frontera inmediata de una guerra que podría todavía ampliar porque no se ve cuál va a ser el final de esta guerra. Es una guerra que por ahora no sabemos si empezó, como algunos analistas recientemente están especulando, si empezó por una planificación que lleva más de una década y que involucra Estados Unidos, Israel sobre todo, y los países del Golfo para terminar de una vez por todo con la República Islámica de Irán, o mejor dicho, con el régimen islámico en Irán. Eso es una hipótesis de trabajo que todavía los analistas están analizando. Segundo es que fue Israel y precisamente el primer ministro Netanyahu que terminó de convencer al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de atacar, y que esto no fue planificado directamente en Washington, sino que fue bajo la, convicción de que Israel debe estar protegido con una acción preventiva. Y la tercera hipótesis es lo que escuchamos todos los días, un presidente de Estados Unidos que simplemente no sabe cómo formular el objetivo final claramente de esta guerra que empezó, pero que todavía no sabe cómo salir de ahí. Y esto nos lleva a pensar de algo muy importante en las relaciones internacionales que está cambiando en el mundo. En primer lugar, hay que diferenciar lo que es el derecho internacional y las reglas de juego. Cuando digo reglas es algo consensuado, reglas consensuadas, incluyendo cuando se hace la guerra en las relaciones internacionales. Hace mucho tiempo que el derecho internacional no tiene algo para decir en el inicio de las guerras, que fue pura y exclusivamente una decisión de los países que inician precisamente esta guerra. Y esto es desde probablemente 1999, con la intervención de la OTAN en la ex Yugoslavia por el tema de Kosovo, sea cual fueran las razones o las explicaciones que dieron, pero todas las intervenciones en el siglo XXI, o sea, 25 años, hace ya 25 años, se hicieron sin, digamos, respetar el derecho internacional. Cada vez que Estados Unidos en Irak, en el caso de Afganistán, de Libia es distinto, pero en Irak, ahora en Irán, en Somalia, cada vez que intentó convencer la comunidad internacional, no le salió bien, no se le dio el permiso del derecho internacional justificando la intervención, ni hablar de Venezuela ahora. Pero bueno, esto es un problema, si lo podemos decir, menor, porque el derecho internacional siempre vino como un argumento para la intervención. Después están las reglas de cómo empezar la guerra y cómo terminar la guerra. Y estas reglas, por lo menos en el caso de
Estados Unidos desde el fin de la guerra de Vietnam estaban establecidas como una visión estratégica. ¿Por qué empezar una guerra y sobre todo cómo terminar una guerra? Este último punto es muy importante y se llama en términos, en conceptos técnicos, si quieren, exit strategy o una estrategia de salida. Eso no lo vemos. No lo vimos en Irak, no lo vimos en Afganistán y menos lo estamos viendo ahora. Caso de Venezuela, esa parte se puede discutir, pero no se ve esto. Y será porque recientemente la guerra de aquellos, sobre todo los poderosos, una cosa que se recurre a la primera instancia basado sobre la convicción de que si puedo hacerlo, lo hago. O sea, tengo una superioridad militar, intervengo y no hace falta que dé muchas explicaciones, salvo si hay algo que me disuade, si hay algo que me restringe. En el caso de Estados Unidos, de Israel, en este momento no lo vemos. Irán quedó sola, en la República Islámica de Irán quedó sola contra una superioridad militar abrumadora de Estados Unidos y de Israel, tecnológicamente hablando, pero en términos de armamentos también, porque el escaso apoyo que le brindaron dos otras potencias nucleares que podrían de alguna forma quizás servir como potencias disuasivas, Rusia y China no movieron el dedo para hacer algo en el terreno. En el caso de Rusia esto no debe sorprender, ya nos acostumbramos, ¿no? De que Rusia no brinda el apoyo que supuestamente tiene que brindar a aliados o amigos, y está sumamente preocupado por lo que está pasando en Ucrania. En China no hay una tradición de intervenir en guerras ajenas, ¿no? China no tiene esa costumbre de intervenir. Entonces Irán quedó sola. Ahora bien, dicho esto, a pesar de esa gran diferencia abrumadora de tecnología y de armamento, no es fácil ganar a Irán y de hecho se está prolongando esta guerra. Está prolongando a un precio altísimo en términos humanos en primer lugar, en términos de destrucción y en términos de lo que esto podría significar por el futuro inmediato de las relaciones internacionales, donde como un prestigioso analista propuso hace poco, ya no se tratan de relaciones internacionales, no se trata de la tradicional anarquía, que no existe un gobierno mundial, eso lo sabíamos, pero que ya es directamente la administración del caos. Y esto está abierto a todas posibilidades, todas probabilidades de una ampliación de una operación militar o una guerra. Es el caso de Irán hoy en día. Abarcó prácticamente todos los países de la región de la llamada Medio Oriente, incluyendo el Cáucaso, si tomamos en consideración ese ataque muy todavía no explicitado a Najicheván en Azerbaiyán, pero todos los países menos Siria, Omán y Turquía están involucrados directamente en esta guerra por los ataques iraníes, por la respuesta de Estados Unidos, y ya Israel tiene un segundo frente en el Líbano. Hasta hoy siguen los bombardeos israelíes en en los suburbios sureños de la capital de Beirut, una destrucción fenomenal, 500.000 personas desplazadas, de parte de Irán está respondiendo, está jugando una carta de resistir hasta donde pueda, y hasta donde pueda no sabemos todavía. O sea, todas las posibilidades están abiertas. Ahora, ¿cómo esto involucra a Armenia? Involucra entre comillas, porque Armenia no está involucrada en esta guerra, pero dije, la guerra está en las puertas de Armenia. No porque hay que esperar alguna invasión o ataque de parte de Irán a Armenia, solo descarto. Inmediatamente antes de la guerra hubo una comunicación importante con la visita del perdón, ministro de Defensa de Armenia a Teherán. Hubo otras comunicaciones, esto no es el tema, pero ya sabemos, hay
informaciones fidedignas. Arman Tatoyan lo decía hace 2 días, lo retiró hoy, Ujú. de que Azerbaiyán está fortaleciendo su línea frontera con Armenia. Está llevando tropas, fortaleciendo las comunicaciones. ¿Y esto qué puede significar? Podría significar que Azerbaiyán puede utilizar cualquier excusa para entrar a Sunik por cualquier razón, ¿no? Y no ocuparlo, sino que estar ahí por un tiempo indefinido. Y frente a esto, lo que Armenia dice es que no tenemos ese miedo porque tenemos la garantía de un apoyo de Estados Unidos, que esto no va a pasar y que la paz es la mejor garantía. Ahora, para estar bien, para, digamos, no confundir, nadie está diciendo que Armenia podría involucrarse o tiene la capacidad de hacer algo en esta guerra. Pero lo que se nota es una falta de preparación por lo que podría venir desde el flujo de iraníes que pueden cruzar la frontera de Armenia y vayan a saber si es masivo ese flujo de gente que huye de la guerra viene a Armenia, qué tipo de gente estará infiltrada, ¿no? En estas masas que vendrán y qué significa esto para Armenia. O sea, hay por un lado, es entendible que el gobierno tiene que transmitir, digamos, calma a la población. Por otro lado, no convence con sus mensajes porque eh, la amenaza está inminente en las fronteras de Armenia. Perdón, ¿qué es lo que puede pasar a partir de este momento? Pues no lo sabemos. No lo sabemos porque la ampliación de esta guerra, básicamente su duración en el tiempo, que se siga sin encontrar una salida de esta guerra, es lo más preocupante, y lo más preocupante es que no se ve desde Estados Unidos, desde Washington, un claro objetivo con las contradicciones que aparecen en cada declaración del presidente Trump con respecto a esta guerra. Así que estemos atentos, esto va a tener un impacto muy fuerte en el Medio Oriente, un Medio Oriente cuya geopolítica se está reconstruyendo y se aceleró, digamos, a partir del 7 de octubre del 2023 con el ataque de Hamas contra Israel, que desató todo lo demás, incluyendo, digamos, la casi completa destrucción de Gaza, con el precio altísimo en términos humanos que se pagó en toda la región. Y por supuesto la gran preocupación son nuestras comunidades armenias en el Medio Oriente. En este sentido, escuchamos ayer el diputado en el Líbano, Hagop Bakradunian, que descartó, digamos, cualquier sentido de, cualquier, digamos, intención de repatriación de la comunidad armenia, como decía. En primer lugar, porque el concepto de repatriación, que usamos muchísimo, ¿no? Como costumbre, pero ¿qué significa? Porque los armenios en el Líbano son libaneses, están ahí, es más, forman parte de la estructura del gobierno. En segundo lugar, digamos, no hay ese pánico, aparentemente ahora, en el contexto de la comunidad, a pesar de la gran preocupación que hay en cada familia, por supuesto, por lo que podría venir. Entonces, no hay un objetivo de repatriación, pero una vez más, tampoco vemos desde Armenia algún mensaje de qué podría ser, digamos, la política estatal de Armenia si Dios no quiera, esta guerra se amplia, se prolonga en el tiempo y el impacto sea muy, muy feo, para decir lo menos, en las comunidades armenias que quedan en el Medio Oriente. Fíjense que en los países del Golfo, desde Dubái hasta Sharjah, hasta Kuwait, donde se pensaba que había relativa eh, paz, donde se podía eh, continuar la vida normalmente, esto también desapareció. Esto también desapareció, aunque en Teherán probablemente hay una conciencia de que quizás fue mal atacar estos países, ¿no? Porque amplía la guerra en una forma muy negativa para el propio Irán.
Pero bueno, volviendo a nuestra mayor preocupación, que es cuándo va a terminar esta guerra, qué impacto va a tener en Armenia, en las comunidades de Medio Oriente, cualquier cosa hoy en día es una gran especulación. Em, yo te quiero preguntar, teniendo en cuenta los antecedentes que Azerbaiyán mostró como estrategia, por lo menos en lo que tiene que ver con la operación que realizaron sobre la República de Artsaj, en esos momentos había utilizado en principio la distracción de la pandemia y posteriormente utilizó, los oyentes se van a acordar porque lo habíamos dicho en varias oportunidades, el tema de una manifestación ambientalista para bloquear a la República de Artsaj, que posteriormente desencadenó lo que fue el desplazamiento forzoso de 120.000 habitantes que estaban allí en la República de Artsaj. Un genocidio. Correcto. Digámoslo en palabras. Traducirlo al castellano es un genocidio, a través de ese bloqueo sanguinario que ha hecho Azerbaiyán ante los ojos de todo el mundo, con el principio de lo que había sido la excusa del medio ambiente. Ahora que enfrenta esta situación Azerbaiyán y que ya puso sobre aviso a Irán, el presidente de Azerbaiyán, de que iba a contestar con mucha dureza lo que sucedió en Najicheván, ¿puede utilizarse esta especie de pantalla como para avanzar sobre Armenia? Como bien lo dijo Tatoyan, lo dijimos nosotros en la semana, a través de imágenes satelitales demostró que se habían adentrado más en Armenia y que estaban fortificando su posición. Voy a encarar desde otra perspectiva y sin ánimo de meterme en la política interna de Armenia. Pero la gran diferencia entre el gobierno o la fuerza política en el poder, el gobierno derrotado, el mayor responsable de la derrota en la guerra, el mayor responsable de la pérdida de Artsaj, del desplazamiento, del genocidio de 120.000 armenios, por no haber hecho nada, ni haber reaccionado, al contrario, desde la derrota de la guerra de los 44 días, simplemente haciendo que esto quede en el pasado. No se hable más de este tema, como si la guerra nunca tuvo lugar. Y ver adelante. Y este gobierno que, por medio de sus voceros, entre diputados, ministros y otros, ¿no? O intelectuales orgánicos, periodistas que hablan a favor de este gobierno de Pashinyan, está convencido de que hablando de la paz se viene. ¿Okay? Y poniendo ese viejo dilema, lamentablemente, digamos, volviendo a ese viejo dilema que Levon Der-Bedrosian en 1998 en su renuncia lo dijo, el partido de la guerra y el partido de la paz. Ojo, abro una paréntesis, no estoy igualando Levon Der-Bedrosian, el primer presidente, con toda la crítica que uno le puede hacer, su nivel de patriotismo e intelectualidad con aquellos que están en el poder hoy en día. Cierro la paréntesis. Entonces, poniendo en la mesa de discusión esa idea falsa, simplificada, guerra o paz. O sea, hablando en nombre de la paz, ellos piensan que sin contestar a Azerbaiyán, sin tomar en cuenta todas estas preparaciones de Azerbaiyán, porque están a favor de la paz viene por sí solo. Y la oposición, buena parte de la oposición, lo que dice que la intención de enemistad de Azerbaiyán ha desaparecido. Por más que hablen últimamente desde el 8 de agosto en adelante de la paz y que a veces no usen el término de corredor, es uno de los últimos argumentos que usa la gente del gobierno en Armenia, sus intenciones de hacer desaparecer a Armenia, de repoblar Armenia con los azerbaiyaníes supuestamente, forzosamente desplazados de Armenia, o sí, pero sin nada recíproco, sin pensar en las razones de lo que pasó allá y sin
por supuesto, hablar nada de Artsaj, del desplazamiento forzado de los habitantes de Artsaj, la destrucción de la cultura armenia, del resto de la cultura armenia en todo este territorio. Estas intenciones de Azerbaiyán siguen vigentes. Y para enfrentar esto no hace falta simplemente, digamos, declarar la guerra, pero estar preparado. Ahora, ¿está preparada Armenia por lo que viene, por lo peor? Porque en general los estados se preparan para lo peor. Piensan en la paz, pero se preparan para lo peor. Y cuando digo lo peor, no es necesariamente la guerra. Lo peor es todo lo que puede resultar de cuando Azerbaiyán aproveche esta oportunidad y lisa y llanamente ocupe Sunik. Porque lo puede hacer. Lo puede hacer una vez ocupado con cualquier excusa, con cualquier pretexto, como fueron justamente esta supuesta sociedad civil de ecologistas con el cual empezó el vaciamiento de Artsaj. La misma cosa puede ser verdad en Sunik. Bueno, hay que tener en cuenta, en una región donde la guerra no ha terminado, donde está presente, donde se recompone la geopolítica de las fronteras en cada momento, en Armenia hay que estar muy atento y transmitir esto a la población y no pensar en las elecciones y en virtud de estas elecciones, porque eso también es un tema importante a considerar, se habla de la paz, se intenta por lo menos asegurar los votos que tiene el partido en el gobierno, y hasta, si hablamos es otro tema, pero lo quisiera mencionar, de las últimas encuestas, probablemente la única encuesta que hace ruido en el mundo, la encuesta del Instituto Republicano de Estados Unidos, que hace encuestas en Armenia, que la última encuesta dio una diferencia muy, muy grande que entre el partido en el poder y el resto de la oposición en términos de intencionalidad de voto, que todos los analistas dijeron que acá hay algo que no convence, ¿no? ¿Por qué esta encuesta? Porque estos resultados, si haya sido manipulado o no, no lo sabemos, pero sorprende mucho, ¿no? Entonces, hacer todo en función de las elecciones para quedar en el poder, eso pone en un gran riesgo a Armenia. Te agradecemos mucho, Hachik. Este es un comentario personal mío. Espero que el primer ministro de Armenia haga un poco más que tocar la batería en los bares de Armenia o hacerse filmar jugando al tablí en las calles de Yereván rodeado del Servicio de Seguridad Nacional. Esa es una observación mía. Sacándote de este tema en particular, te quiero felicitar por... Perdón que te interrumpa. Sí. Que juegue tablí, que coma lo que quiera, que toque lo que quiera tocar. Pero son cosas personales. Hacer esto parte de una relaciones públicas en vista de las elecciones y enfocar todo en términos de la campaña electoral, esto es lo que pone a Armenia en riesgo. Ni hablar todavía que se ha cortado todo esfuerzo de una mínima coordinación de que si algo pasa, como en la guerra de los 44 días, ¿qué van a hacer con respecto a un potencial existente? De eso hablamos muchísimo, que es la diáspora armenia, ¿no? Eso no es un milagro para Armenia, pero también es algo que han dejado de lado. Nunca han tenido una política estatal bien coordinada, una mirada estratégica, y eso no hizo bien a Armenia. Perdón por la interrupción. No, es muy acertado, te agradezco. Sacándote de este tema, te quiero felicitar por tu participación. Me llamó la atención en el programa de entrevistas que hacen en Líbano. Generalmente me llegan videos, me sorprendió verte sentado allí siendo entrevistado. No recuerdo el nombre del entrevistador, pero participan muchas personas de la diáspora
en este programa de entrevistas y me sorprendió verte muy gratamente, te quería decir. Gracias. No, la verdad no sé de cuál me hablas. Este muchacho que tiene pelo blanco, barba blanca, que está el programa en el Líbano, creo que es Miasin Josink, algo así el programa, ¿no? Es en Armenia, sacó Arián. Sí. Fue en Armenia, en Yerevan. Tiene un podcast muy popular y es uno de los pocos periodistas en Armenia que hace las entrevistas en armenio occidental. Exactamente. No es el único, pero es el mayor. Exactamente. Me Sí, sorprendió sí, muy interesante. gratamente, me sorprendió verte ahí. Así que te quería felicitar por tu participación allí. Se nota que hablaste del corazón. Te agradezco mucho, Hachik. Vamos a seguir, por supuesto, muy de cerca todo lo que sucede, no solamente en Armenia, sino en el Cáucaso, que le afecta directamente a la República de Armenia todo lo que está sucediendo, no solamente porque son países limítrofes, sino porque hay muchos intereses en juego. Hasta la próxima, te deseamos que tengas un muy buen sábado. Muchas gracias igualmente. Hasta la próxima.